Bien, vamos a dar inicio a nuestra actividad. El lanzamiento del Frente Parlamentario, Capítulo Guatemala, Congreso de la República 2024. El Frente Parlamentario contra el Hambre es una instancia independiente del Congreso de la República. Por lo tanto, los diputados que integran este organismo del Congreso han electo a los que van a coordinar el Frente Parlamentario contra el Hambre, una instancia que no tiene bandera política, pero tiene un compromiso con los niños y la nutrición en Guatemala. Así es que damos inicio a nuestra actividad y quiero invitar a la diputada Evelyn Morataga Marroquín para que dé las palabras de bienvenida a este evento. Muchísimas gracias. Queda un poco escondido la tribu. Muchísimas gracias. Bienvenidos sean todos esta mañana a este Congreso de la República, en este nuevo capítulo del Frente Parlamentario contra el Hambre. Un capítulo que tiene historias muy tristes, porque estamos hablando de más de 4 millones y medio de personas que no tienen alimentación de ningún tipo en sus hogares. Quienes tienen la dicha de vivir y de comer una vez al día son los más afortunados. Y aquí estamos en el Frente Parlamentario contra el Hambre, que ha venido trabajando desde varios años su presidente, el diputado Jairo Flores. Bienvenido, presidente, de nuevo a este nuevo capítulo que abrimos en 2024. Quiero también darle la bienvenida y el agradecimiento por su presencia, porque esto implica el gran compromiso que tiene con el trabajo legislativo y más allá, al presidente del Congreso, presidente Neri Ramos. Muchísimas gracias por saludar este capítulo, también por ser parte del Frente Parlamentario contra el Hambre, con su presencia. Quiero darle la bienvenida a la licenciada Mónica Taylor, del Cuerpo de Asesores de la Vicepresidencia de la República, y a Elisa Thompson, a la licenciada Marta Salazar, de CESAN. Muchísimas gracias por su presencia. A Clemen Guadalupe Gamboa, del Ministerio de Agricultura, también a la licenciada Marlene Quesada. El doctor Oscar Cordón Cruz, supongo que vendrá en camino o habrá enviado algún representante al ministro de Salud, pero también estoy segura que va a trabajar mucho por mejorar estos niveles de desnutrición crónica y aguda que sufre el país. Al licenciado Carlos Menocal, bienvenido, licenciado del Programa Mundial de Alimentos. A Ingrid Quevedo, de FAO, está con nosotros. Quisiera darle la bienvenida a Marta Eugenia Salazar, de la Subsecretaría Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República, a la diputada Sofía Janet Hernández Herrera, que es la segunda coordinadora 2, ¿cómo la llamamos? Coordinadora 2 del Frente Parlamentario contra el Hambre, a la diputada Brenda Marlene Mejía López, la coordinadora 3 del Frente Parlamentario contra el Hambre. También saludo a integrantes de la Junta Directiva, al diputado Darwin Lucas, muchas gracias por acompañarnos, diputada Sonia Gutiérrez Raguay, diputado César Dávila, nuestro diputado César Amézquita, otros diputados, el diputado Chic, está por ahí el diputado Orlando Blanco. Muchas gracias, y a quienes se me escapa darle la bienvenida a este recinto, me disculpo. Es para nosotros muy importante en esta 10ª legislatura empezar con un evento de esta magnitud, esta reorganización del Frente Parlamentario contra el Hambre, que va a seguir presidiendo el diputado Jairo Flores del bloque VOZ. Y seré la primera coordinadora del Frente durante estos 4 años. Quiero recordarles que hemos tenido, desde 2020 para acá, una doble pandemia. La pandemia que nos azotó y azotó al mundo, que ahora parece que se ha quedado muchísimo atrás, pero que ha dejado mayores niveles de pobreza en el país, mayores niveles de desempleo, mayores niveles de abandono, y también tuvimos otra pandemia, la pandemia del gobierno, que tuvimos como cruz durante 4 años, la pandemia del doctor Alejandro Yamatei. ¿Y por qué lo digo? Y lo digo con su nombre, porque a pesar de que tuvo el presupuesto más alto de la historia del país, hay que recordarle siempre, hay que recordarle por muchísimos años
que por su culpa y por culpa de todos sus ministros que se prestaron al saqueo en todos los recursos que tenían que ver con la salud y con la seguridad alimentaria del país, hoy estamos como estamos. En 2023, 54 niños y niñas fallecieron por hambre. Cuando tuvimos programas y desde este Congreso aprobamos recursos para combatir y luchar contra el hambre, los resultados que ahora tenemos no son los más alentadores. Pero ahora estamos celebrando un nuevo capítulo y estamos con un nuevo gobierno y estamos con un nuevo Congreso. 96 diputados y diputadas que tomaron posesión juntos con quienes nos reelegimos. El 14 de enero asumimos nuestro compromiso con la población guatemalteca y lo refrendamos mediante juramento. Hoy estamos de nuevo dispuestos a poder invertir y recuperar la institucionalidad pública en todas sus áreas, en agricultura, en salud, en infraestructura, y recuperar nuestra institucionalidad y sobre todo recuperar la credibilidad en los políticos que son quienes tienen que tener la voluntad para poder reducir los índices de inseguridad alimentaria y pobreza que vive el país. No podemos presumir en el mundo de políticas públicas que combatan la pobreza y la pobreza extrema, pero estoy segura que a partir de ahora, con la voluntad de nuevas autoridades, que por eso están aquí presentes y les damos la bienvenida, porque lo vemos como un compromiso con este Congreso de la República, con un compromiso con el Frente Parlamentario contra el Hambre que no tiene banderas políticas. Aquí estamos representados distintos partidos políticos, distintas formas de trabajar, y junto con el presidente del Congreso queremos decirle que vamos a luchar para que ningún niño y niña de nuestro país sufra de hambre. Y quisiera leerles rápidamente un párrafo de un escritor argentino maravilloso que se llama Martín Caparrós, que ha escrito muchísimo sobre el hambre en América Latina. Y pregunta qué es el hambre. Y en términos muy básicos, y lo voy a parafrasear, es no estar seguro de si vas a poder hacer tu próxima comida. Y se lo dice a los más desafortunados, porque nosotros aquí sí sabemos que desayunamos y probablemente estemos seguros que vamos a comer más tarde. Eso no lo cuestionamos, pero vivimos en un mundo en donde damos por sentado que todos tienen un plato de comida en cada tiempo. Y por esas personas y por esas familias que no tienen esa certeza es que estamos aquí de pie, tratando de reescribir un capítulo del Frente Parlamentario contra el Hambre para que desde este Congreso podamos destinar los recursos públicos que vayan a luchar y a fortalecer sobre todo nuestra infraestructura en salud, poder invertir en recuperar la atención primaria en salud para que desde la ventana de los 1000 días se pueda fortalecer esos puestos, centros de salud, poder invertir micronutrientes, poder tener la certeza de que va a haber una ambulancia, que va a haber personal médico, enfermeras, que va a haber vitaminas, que cuando alguien llegue, con una madre embarazada llegue a un hospital, se le abran las puertas y se le atienda adecuadamente, porque eso es la ventana de los 1000 días, la inversión que hay que hacer en las madres desde la gestación y de los bebés de 0 a 2 años. Son los que más sufren esta falta de voluntad. Y continúo con Martín Caparrós. Él decía entonces que hay muchos que se preguntan no solamente qué van a comer hoy, qué van a comer mañana. Y hay millones de personas, 1000 millones en el mundo, que pasan por esta misma circunstancia. Y van a intentar por todos los medios ver cómo subsisten. Y uno de estas formas de subsistencia que nosotros también vivimos a diario es que cuando no hay oportunidades en nuestro país, cuando no se generan mediante voluntad las oportunidades en nuestro país de alimentación básica para las familias, entonces migran. Y ahora vemos cómo cada día migran más personas de manera irregular a Estados Unidos y arriesgan su vida por las fronteras porque aquí no se generan las condiciones. ¿Qué quiere hacer este frente a través de su presidencia con el diputado Jairo Flores? Que aquí en Guatemala podamos ya invertir los recursos, reinvertir los recursos que hay, porque no podemos decir que dinero no hay, con la voluntad, porque es falta de voluntad lo que ha habido y ha habido mucha mezquindad, pero ahora la voluntad nos sobra. Y nos sobra muchísimo desde este Congreso de la República para hacer que el hambre nos importe. Porque eso decía Martín Caparrós. Lo que pasa es que los políticos se dedican a reunirse y en esas reuniones lo que hacen es comer para hablar sobre el hambre. Y lo que les falta es
que les importe, que finalmente les importe el hambre de los niños, niñas, mujeres, adultos mayores, personas de edad avanzada. Y ese hacer que nos importe tiene que ver con la voluntad. Y por voluntades que estamos aquí, con el Frente Parlamentario contra el Hambre, nosotros estamos ad honorem todos, no recibimos ningún pago por estar en el Frente Parlamentario contra el Hambre, excepto que continuar en esta lucha que es de todos, todos los políticos, sociedad, gobierno, de todos los organismos del Estado, para que el día de mañana, dentro de 4 años, podamos rendirle cuentas a la población de que estamos mejorando sus niveles de inseguridad alimentaria y que el día de mañana podamos ir a una escuela y que en esa escuela se está repartiendo la alimentación escolar, que podamos ir a un puesto y centro de salud y podamos ver que los niños y las niñas tengan todas las condiciones y estén bien atendidos y podamos sentirnos satisfechos de que hemos cumplido nuestra misión. Así que les doy la bienvenida. Muchísimas gracias, presidente Jairo Flores, por permitirme acompañarte en esta enorme misión, que sé que lo has hecho con mucho empeño, sé que has dedicado horas enteras tú y tu bloque, no solamente al trabajo legislativo, sino a ese trabajo que requiere más allá del recurso material para poder estar presente en todas tus fiscalizaciones, en todas tus aportaciones en materia legislativa, en toda tu intermediación. Y espero poder acompañarte con esa dignidad que tú lo haces. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias. Es así como damos inicio a esta actividad. Vamos a escuchar en este momento al diputado Jairo Flores, que es el coordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre. Muchas gracias, buenos días. Hago propio el vocativo presentado por mi colega diputada Evelyn Morataya. Y muchas gracias. Gracias, presidente del Congreso, licenciado Nery Ramos, por estar hoy presente en esta actividad. Eso denota la importancia que le da esta nueva Junta Directiva al combate al hambre, al combate a la desnutrición y el combate a la inseguridad alimentaria en nuestro país. Saludo especialmente a todos los funcionarios de Estado que nos acompañan el día de hoy, secretarios, ministros, viceministros, subsecretarios, representantes de organismos internacionales, de FAO, de PMA y de otras organizaciones que han apoyado el combate al hambre y la desnutrición. Un honor tener aquí a los señores miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República, a los diputados de las diferentes bancadas que hoy nos acompañan, agradecer también el apoyo siempre incondicional de los diputados de mi bancada, que también hoy están aquí presentes en esta actividad. Un saludo a los miembros de la prensa y a las señoras subcoordinadoras del Frente Parlamentario. Muchas gracias, señoras subcoordinadoras, por acompañar este trabajo del Frente. Antes de hablar de qué somos, qué hacemos y qué pretendemos, quisiera que viéramos en un video el rostro humano de la desnutrición, porque lo más importante es no solo hablar de datos y de cifras, sino que esos números que a veces se ven tan fríos, tienen un rostro, tienen una familia, tienen un sentir, tienen una situación, y que hoy nos refleja a nosotros la realidad de la pobreza y la desnutrición en Guatemala. Es por ello que este pequeño video denota la realidad de una persona, un niño, de Yaico Alejandro Turcios Solís, de 7 meses, quien hoy ya no está entre nosotros y que es una de las víctimas más de la desnutrición. Adelante. Es dura la realidad, ¿verdad?, que viven las familias y los niños, pero queríamos mostrar este ejemplo de Yaico Turcios porque es aquí en el departamento de Guatemala. No estamos hablando ni en Huehuetenango, ni en Majadera Paz, ni en San Marcos. Es en San Pedro Ayampuco, a escasos no más de 25 kilómetros del Parque Central, del Palacio Nacional. Y es uno de los casos que hoy se viven. Cabe mencionar que Yaico Turcios nació con un peso normal, con talla normal, pero que su proceso de nutrición fue en los primeros días y meses de vida que provocaron el fallecimiento de él. Hay muchos casos de lo que podemos mencionar y yo quisiera rápidamente compartir con ustedes algunos datos. El Frente Parlamentario contra el Hambre, capítulo Guatemala, pues está conformado, como lo habíamos mencionado, con diputados de diferentes bancadas, de diferentes ideologías, de diferentes formas de pensar, pero con una sola bandera, que es el combate al hambre y la desnutrición, con el único sentimiento de erradicar este flagelo que ha afectado grandemente a Guatemala,
Hoy, si ustedes ven las subcoordinaciones, pues y la coordinación somos todos de diferentes partidos políticos. La subcoordinadora Mejía, licenciada, mucho gusto, diputada del partido Ocenía, la licenciada Belén Morataya, diputada también al Congreso de la República del partido Viva, y la diputada Sofía Hernández, también que nos acompaña en este proceso del partido Vamos, y su servidor coordinando del partido Voz. Esta gama de participación nos permite que todos luchemos juntos por este esfuerzo que se necesita hacer, porque hay que fiscalizar, ver la ejecución del presupuesto y presentar iniciativas de ley. Algunas iniciativas presentadas, la ley de alimentación escolar, que ya es una ley, el incremento a la alimentación escolar, el cual también tuvo ya un proceso de incremento hasta 6 quetzales, y sobre todo otras leyes como la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, la ley de alimentación saludable y la ley de agricultura familiar. Hoy quiero saludar que Junta Directiva y jefes de bloque han incluido para el día de hoy en segunda lectura la ley de alimentación saludable y para el día jueves en tercera lectura. Eso es una muestra de que se quiere apoyar este esfuerzo, porque en la legislatura anterior ni siquiera se le dieron las iniciativas de ley de combate a hambre y desnutrición. Por lo mismo, yo quisiera pedir a ustedes un aplauso para ese esfuerzo de presidente del Congreso, de Junta Directiva, de jefes de bloque, porque eso da muestra de esa voluntad política que se necesita para hacer los cambios en nuestro país. Pero también es importante hacer un análisis de los 22 departamentos del territorio guatemalteco. Vean ustedes estudios presentados por la CESAN de 17.6 millones de habitantes, 3.5 millones de personas se encuentran en la fase 3, que es ya algún grado de crisis de inseguridad alimentaria. Vemos en fase 4 a 174,000 de esas personas en emergencia, pero además resaltar a 10 de 22 departamentos que son los clasificados en alta crisis. Y aquí recalcar que no significa que no hayan niños o familias afectadas en todo el país, sino que en estos 10 departamentos es donde más se ha visto reflejado y afectado. Aquí está Tabaratá, Chiquimula, Huehuetenango, Quiché, Retaluleu, Zacatepeques, San Marcos, Sololá, Suchitepeques y Totonicapán. Este es básicamente un esquema similar al cuadro anterior. Lo que aquí nos indica es que esta fase 3 requiere mucha atención, requiere una atención inmediata. Y aquí estamos hablando de 3.285.000 personas que ya están en crisis. Si no atendemos esa crisis alimentaria, la situación va a ser sumamente más grave, y más con los problemas que tenemos de estación y la inseguridad alimentaria estacional que estamos a las puertas de que nos afecte. Miren este dato, y aquí creo que quisiera brevemente que lo veamos porque es un cuadro muy importante. Aquí nos habla de la desnutrición aguda. Ustedes saben que la desnutrición crónica en Guatemala, el dato que se tiene es de un 46.5% de niños con desnutrición crónica. Este dato es del 2015-2016, de la última encuesta de la ESMI, es el único dato con el que contamos de medición de desnutrición en Guatemala. Es decir, parte de la crisis es no contar también con información clara, veraz y actualizada de la situación de desnutrición infantil en Guatemala. Pero el dato que nos da el CINSAN, que es el Sistema de Información Nutricional que alimentan las direcciones departamentales de salud, nos indica cómo hemos tenido, en el 2016 teníamos un promedio de entre 13 y 12,000 niños con desnutrición aguda, y preocupante, se empieza a disparar en el 2019, y en el 2020 llega a su punto justo de que son 27,000 niños. Luego se mantienen entre 22, 20,000, y el 2023 con 25,000. Es decir, que tuvimos un incremento en el número de niños con desnutrición aguda. Esto nos da a entender, por lógica, que el número de niños con desnutrición crónica debe estar creciendo también, pero no contamos con el dato exacto y actualizado. Vean el número de niños fallecidos. Y aquí quiero hacer una reflexión, vean. Nosotros vemos ahí 261 en el 2016, ya en el 2019 118, y podemos decir que en el 2020 baja el número de niños fallecidos. Lo que sucedió aquí es que el Ministerio de Salud cambió su tabla de calificación de razones por las cuales fallecen los niños. Pero en realidad, a criterio del Frente Parlamentario contra el Hambre, este número de niños fallecidos es mayor. Lo que sucede es que, por darles un ejemplo, niños que fallecieron por problemas gastrointestinales, ya no lo ponen como un niño que falleció por desnutrición, sino por un problema gastrointestinal. Entonces aquí existe un subregistro en el cual nosotros queremos que ese número sea mayor. Pero basándonos en los datos oficiales, vemos nosotros del 2016 a la fecha un número de 916 niños fallecidos. Vamos a ver después, más adelante, un cuadro más reducido, ya con los últimos años, pero otra reflexión importante en este cuadro. El gran total de niños con desnutrición aguda. Aquí hablamos de 152.821 niños. ¿Saben cuál es la situación de esto? ¿Qué ha pasado con ese número acumulado de niños con desnutrición aguda? ¿Qué tratamiento ha tenido? ¿Se han rescatado niños que hayan salido de esa área de nutrición aguda? ¿O por el contrario,
han empeorado. Ese dato no existe actualmente en el país. Aquí vemos pues el dato del 2022, pero quisiera pasarlo porque creo que en aras del tiempo tenemos un cuadro resumido. Aquí está el 2023, donde habla de los 25,000 casos, los 68 fallecidos, la desnutrición crónica. Y aquí miren, aquí están los departamentos señalados que había mencionado con anterioridad, que han sido más afectados por los problemas de nutrición. Aquí está esa focalización. No significa que no estén todos los departamentos. Ya vieron que en el departamento de Guatemala hay ya 2 casos fallecidos, como no se había dado con anterioridad, y solo eso ya nos pone en una condición difícil. Pero este cuadro, ahí creo que no se aprecia ver, o soy yo el que no mira, pero vamos a hacer uso de los lentes. Aquí quisiera resaltar un par de ejemplos. Tenemos los casos del 2023 y cómo va 2024. Pero cuando hemos visto el 2022, por ejemplo, en Retaluleu, hemos visto que estos 10 primeros departamentos, el número de niños con desnutrición aguda ha crecido sostenidamente y no ha podido ni siquiera contenerse la desnutrición aguda, y por eso es que estos 10 departamentos son los que muestran el mayor impacto en la desnutrición. Y aquí creo que es bien importante en este cuadro porque lo que estamos demostrando es que el 65% de niños con desnutrición aguda se encuentran entre los primeros 24 meses de nacido, ¿verdad? Entonces es ahí donde está el mayor número de niños que están siendo afectados. Es decir, que aquí no están funcionando los programas de las mujeres embarazadas, los programas y los préstamos que se tienen como Hambre Cero, de prevención y nutrición a la madre previos a crecer sano, previos que debe darse ese tratamiento a la madre que está en gestación. Pasamos, por favor. Bien, aquí están los últimos años. Aquí podemos decir que está prácticamente el legado del gobierno anterior. Y cuando hablamos de este legado del gobierno anterior, vemos que son justamente los años del gobierno que había ofrecido erradicar la desnutrición. Lo dijo con otra palabra en su toma de posesión, el expresidente. Pero aquí vemos en el 2020 ese dato de 27,000 niños, 85 muertes. 2021, 22,040 niños, 106 muertes. 2022, 20,414, 93 muertes. 2023, 25,431, 68 muertes. En ese periodo podemos hablar de casi 100,000 niños acumulados en desnutrición aguda y podemos hablar de 352 fallecidos, aquí sin tomar en cuenta el subregistro que nosotros hemos mencionado con anterioridad. Y para el presente año, hasta el presente, llevamos 3,540 niños que se acumulan más a esa estadística lamentable de incremento de niños con desnutrición aguda. Vean esto, y aquí hay diputados distritales. Aquí están los niños que han fallecido en cada uno de los departamentos. Estos son datos del 2023. Alta Verapaz encabeza lamentablemente este dato con 15 niños fallecidos. Chimaltenango 1, Chiquimula 6, El Progreso 1, Escuintla 6, Guatemala Nororiente, y son 2 ya, uno en San José Pinula y San Pedro de Ampuc, que fue el caso que vimos. Huehuetenango, el segundo departamento con más niños fallecidos. Jalapa con 3. Luego tenemos Petén, que básicamente son en Sayaché, 2 casos, y en San Luis 1 caso. Quetzaltenango 1 niño fallecido, Retaluleu 5, San Marcos 5, Santa Rosa 1, Solola 1, Suchitepeque 7, Totonicapán 1. Esta es la gráfica de la vergüenza del gobierno anterior. Este es el legado y la herencia del gobierno anterior a su niñez, a la niñez guatemalteca. Y por último, pues, nosotros hemos participado en el Frente Parlamentario en diferentes instancias. Guatemala tuvo el honor de tener la coordinación de los frentes parlamentarios de América Latina y el Caribe. Y quiero decirles a ustedes que fue tomado como ejemplo para toda Latinoamérica la Ley de Alimentación Escolar aprobada en Guatemala. Incluso fue motivo de discusión, de análisis y de exposición en diferentes países. Y lo que nosotros siempre manifestamos en todas estas actividades y eventos que participamos es que el hambre no es de izquierda ni es de derecha. El hambre tiene rostro de niña, de mujer, de indígena, y en nuestras manos están las decisiones y acuerdos políticos y presupuestarios para cambiar la realidad de nuestro país. Muchas gracias por estar presentes, muchas gracias por el apoyo. Hoy presentamos al Frente Parlamentario contra el Hambre, a su nueva coordinación, sustituyendo a 2 diputados que dejaron el cargo por 2 diputados que hoy toman, o diputadas que hoy toman la subcoordinación, y decirles que seguiremos trabajando con el mismo esfuerzo, con la misma dedicación, con el mismo compromiso, y solicitamos a todas las bancadas y a todo el Congreso de la República sumarse en este esfuerzo. No más niños muertos por hambre en Guatemala. Muchísimas gracias.
Bien, muchas gracias. Hemos escuchado las palabras de nuestro coordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre. Y bueno, es en este momento entonces cuando pedimos al señor presidente del Congreso de la República que tenga bien hacer el cierre final y la elaboración de este evento. Bienvenido, señor presidente. Muy buenas tardes a todos, invitados especiales y quienes de forma personal se han hecho presentes en este lugar para ser parte de este esfuerzo liderado por el Frente Parlamentario contra el Hambre y su presidente, el diputado Jairo Flores. Nuestra querida Guatemala, el país de las paradojas, ¿verdad? La economía más grande de Centroamérica, el país cuya economía se centra principalmente en la agricultura, el país con un préstamo destinado a los niños, con el programa Crecer Sano, que cuántos años habrán pasado y no se ha ejecutado más que en obra gris, pero no para un plato de alimento de nuestros niños. Pero esos números seguramente se nos eriza la piel. Como guatemaltecos que nos sentimos orgullosos de esta patria, nos da vergüenza, ¿verdad? La gran pregunta es, ¿qué podemos hacer? Desde el ámbito legislativo, yo saludo con respeto y agradecimiento el trabajo que ha venido haciendo el Frente Parlamentario, que ha podido recoger la experiencia de más de 20 países en el mundo con similares o peores indicadores de desarrollo humano, y también aquellos países del primer mundo que seguramente nos compartirán esas experiencias para sacar adelante y borrar esos indicadores que son motivo de vergüenza para los guatemaltecos. Pasa también por el papel del Congreso de legislar, y agradezco también la ley que ya está aprobada, que es la ley de alimentación escolar, las iniciativas que van en curso, que es la ley de alimentación saludable, la ley de agricultura familiar y otras, la etiquetado de alimentos. Si algo está haciendo este Congreso de la República es responder con instrumentos jurídicos para atender esas necesidades tan sensibles de los guatemaltecos y principalmente de la niñez de este país. Pero no basta con leyes, respetables amigos y amigas. Necesitamos desde el Ejecutivo políticas públicas enfocadas o focalizadas para atender esa población vulnerable que está pidiendo de sus autoridades con gritos de auxilio. Una intervención pronta, una intervención pensada en ellos, y en los negocios históricos que desde el Congreso y desde el Ejecutivo se ha hecho con un tema tan sensible para los guatemaltecos. Hablar que 3.5% de 17 millones de guatemaltecos están en condiciones de inseguridad alimentaria nos genera ese dato representativo, que del 46.5% de los niños menores de edad padecen de desnutrición crónica. ¿Cuál es el resultado? La condena anticipada para esa niñez, amigos y amigas, que por el simple hecho de haber nacido en un hogar sin condiciones, lo condenamos para que fracase en todo el resto de su vida. No es casualidad que cuando guatemaltecos tengamos que expulsar a nuestros ciudadanos a otros países del primer mundo para subsistir incluso nosotros. Con estos indicadores y estas tendencias, estoy seguro que no podemos continuar. Necesitamos la intervención de todas las instituciones, del Ministerio de Agricultura, que aplaudo acá la presencia de la viceministra, del Ministerio de Salud, para esa salud preventiva que se tiene que estar desarrollando en cada rincón de este país. Necesitamos la concurrencia de todo el Ejecutivo, de los poderes del Estado, para atender como un plan de emergencia esta crisis en que hoy nos encontramos. Pero esos números, reitero, se me eriza la piel. Para entender el hambre, vayamos a visitar, no aquí en la ciudad, vayámonos a los rincones de nuestro país y vamos a ver las condiciones en que vive nuestra niñez. Estoy seguro que nos vamos a sensibilizar todos y vamos a sensibilizar a todas aquellas autoridades que hoy dirigen los destinos de este país para una intervención de emergencia, para una intervención inmediata. Plantémonos ese reto, ¿les parece? Involucrémonos todos.
Atendamos lo que es urgente, lo que es humano, lo que es necesario para nuestra niñez. Yo me sumo. Yo doy ese paso al frente, desde el ámbito de nuestras competencias como legisladores, como ciudadano también, a exigir que esas políticas públicas se focalicen para esa niñez. Sé que hay programas desde el Ministerio de Agricultura, pero que desafortunadamente se han politizado. Da vergüenza y debería ser un motivo de cárcel, amigos, ver podrirse los alimentos en las bodegas de muchos alcaldes, de muchos diputados, que esperaron la época de campaña para distribuírsela a los niños. El hambre no espera. La salud de los niños no espera. Propongámonos que esos programas sean ágiles. Involucremos a los alcaldes, involucremos a los COCODES, involucremos a los padres de familia y que esos apoyos lleguen directamente a los niños sin necesidad de una intermediación política para hacerse un nombre, para hacerse fama. No necesitamos hacernos fama con el hambre de nuestra niñez. Y este es el llamado a alcaldes y diputados, que no politicemos estos programas, que los fortalezcamos, que si necesitamos incrementar el presupuesto para fortalecerlo, lo vamos a hacer desde este Congreso. Solo pídanoslo. Si algo, y con algo nos hemos identificado en esta 10ª legislatura, y la junta directiva que tengo el honor de presidir, es que no le decimos no le cerramos las puertas a todas aquellas causas que tienen un impacto directo en el bienestar de los guatemaltecos y particularmente la niñez de nuestro país. Pongámonos a trabajar, pongámonos las botas y saquemos de esta crisis en la que se encuentra nuestro querido país. No puede ser un motivo de vergüenza, no puede ser ya más un discurso político. Abordémoslo con la responsabilidad que esperan esos niños en los diferentes rincones de nuestro país. Gracias por invitarme. Gracias por darnos a conocer y revelar esa triste realidad de la niñez guatemalteca. De ese paso al frente y nos ponemos desde hoy a trabajar con las diferentes autoridades de los ministerios del Ejecutivo para que esos programas sean ágiles y no sean una vez cada 4 años cuando hay campaña, sino sea una política permanente para que de verdad podamos tener un impacto directo, medible, como muy bien decía la diputada Evelyn Moratalla. Gracias nuevamente por estar acá. Espero que en una próxima sesión de trabajo con cada uno de los ministerios estemos desde el Congreso viabilizando esa legislación que está en curso y desde el Ejecutivo diseñando, rediseñando o creando políticas públicas para atender esta emergencia de los guatemaltecos. Debe ser una meta en estos próximos años. ¿Quiénes se apuntan? Que levanten la mano. Estoy seguro que todos, ¿verdad? Gracias. Yo me apunto también. Buena tarde para todos y de aquí a trabajar en este tema tan sensible de nuestro país. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.